Bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos a viernes de Proverbios. Le doy gracias a Dios por permitirme estar de nuevo aquí con ustedes, compartiéndoles de la palabra, ¿verdad? Seguimos con Proverbios capítulo 3. Nos falta mucho, pero vamos a seguir con el siguiente. El capítulo 3, versículo 11 y 12 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Ese es el versículo que te comparto hoy. Encontré muchos versículos acerca de eso y creo que se extendería mucho, ¿verdad? Pero lo traté de hacer lo más corto que pude. Bueno, busqué el significado de menospreciar, ¿verdad? Dice tener a alguien o algo en menor valor, ¿verdad? Menor importancia, ¿verdad? Por eso dice la palabra no menosprecies, ¿verdad? No hagas de menos, ¿verdad? El castigo de Jehová. Castigo, dice, una consecuencia impuesta a un individuo por cometer una falta, infringir una norma o tener un mal comportamiento. Busqué también lo que significa disciplina. Dice instrucción, formación del carácter, entrenamiento, ¿verdad? Entonces, dice, cuando el Señor nos disciplina, no significa que sea un rechazo, ¿verdad?, hacia sus hijos, sino que nos está enseñando, ¿verdad? A veces nosotros como hijos cometemos errores, ¿verdad? Humanamente, teniendo nuestros padres aquí terrenales, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros fuimos corregidos? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos sido corregidos desde que éramos pequeños, hemos sido instruidos, castigados, disciplinados por parte de nuestros padres, ¿verdad? Cuando somos niños, jóvenes, adolescentes, nos enojamos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se enojaron cuando el papá los disciplinaba o la mamá los disciplinaba? Creo que a nadie le gustaba, ¿verdad?, que los disciplinaran. Pero ya ahorita que ya entendemos que somos maduros, que somos adultos, entendemos y decimos gracias por esa disciplina que nos dio nuestro padre, nuestra madre, porque gracias a eso voy por buen camino, ¿verdad? Qué importante es para cada uno de nosotros la disciplina. Dice aquí, en lugar de enojarnos o frustrarnos, debemos aceptar con humildad, ¿verdad?, la corrección del Señor. Dice Job 5:17, he aquí bienaventurado aquel a quien Dios reprende, por tanto no desprecies la disciplina del Todopoderoso. Dice, bienaventurado aquel a quien Dios reprende. El mismo versículo de Proverbios nos dice que el que ama a Dios es al que castiga. Dice, al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere, ¿verdad? Dice aquí también en Deuteronomio 8, 5, 6. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos. Dice Salmos 94, 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Es bienaventurado aquel que el Señor corrige. Dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjense lo que dice, yo reprendo y castigo a todos los que ama. Si tú has recibido el castigo de Dios, la disciplina de Dios, quiere decir que el Señor te ama, que el Señor te ha tomado como su hijo, su hija, porque te ha disciplinado, ¿verdad? ¿Qué padre deja a su hijo sin disciplina, verdad? Dice en Hebreos 12, 7 y 8, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fíjese, aquel que no es disciplinado, que no ha sido participante, ¿verdad?, de disciplina, dice, son bastardos y no son hijos, ¿verdad? Por eso es importante que nos disciplinen, ¿verdad?, para poder nosotros ser instruidos, ser discipulados, para ser formados en nuestro carácter, estar entrenados, ¿verdad? Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjense cómo da fruto después, ¿verdad? Por eso les digo,
De pequeños, adolescentes, de jóvenes, a veces no entendemos por qué nuestros padres nos disciplinan. Nos enojamos, ¿verdad? Pero nos disciplinan a consecuencia de algo que hicimos, ¿verdad? Por desobedecer algo que nuestros padres nos dijeron que hiciéramos y no hicimos. El pueblo de Israel era muy quejoso, ¿verdad? El Señor los libró de Egipto, los sacó de esclavitud, pero aún así el pueblo de Israel se quejaba de todo y quería regresar de nuevo a Egipto, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el Señor no se enojaba? Claro que se enojaba. Y el Señor tuvo que disciplinarlo de muchas maneras al pueblo de Israel, que en vez de 40 días fueron 40 años ahí, ¿verdad? 40 años se estuvieron en el desierto el pueblo de Israel a causa de su desobediencia, a causa de su queja, ¿verdad? A causa que no le creían al Señor, aún viendo los milagros que el Señor hacía, ellos seguían dudando, ¿verdad? De todo lo que el Señor hacía con ellos, ellos dudaban. Ellos veían cómo Dios les ponía, ¿verdad?, sombra cuando estaba el calor, ¿verdad? Y les ponía, dice, fuego en la noche cuando estaba el frío. Siempre el Señor se acordaba de ellos, así como el Señor se acuerda de nosotros, ¿verdad? El Señor ama a sus hijos, pero también los disciplina. Dios es amor, dice, pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Dios es amor y como Padre nos va a disciplinar y nos va a enseñar, ¿verdad?, si nosotros nos equivocamos. Igual Jonás, ¿verdad? Te doy el ejemplo de Jonás. Jonás le dijo al Señor, ve a Nínive y ve y predica la palabra, ¿verdad? ¿Qué hizo Jonás? Jonás huyó y se fue según a que el Señor no lo buscara, no lo encontrara. ¿Y qué creen que pasó? Pues el Señor lo encontró. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que un pez grande tragó a Jonás, ¿verdad? Muchas veces queremos desobedecer a Dios de lo que ya Dios nos dijo que hiciéramos y no lo hacemos. Entonces el Señor de esa forma, ¿verdad?, disciplinó a Jonás, ¿verdad? De esa forma lo hizo entender que tenía que ser obediente e ir a predicar la palabra en Nínive, ¿verdad? Muchos de nosotros nos hemos equivocado, ¿verdad? Pero siempre ha venido, ¿verdad?, la corrección del Señor, la disciplina del Señor, ¿verdad? Por eso es importante nosotros leer la palabra para saber cuál es la voluntad del Padre, ¿verdad? Hacia que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios en todo momento, ¿verdad? Para que nos vaya bien, ¿verdad? Y no tener que ser castigados o disciplinados a causa de nuestra desobediencia, a causa de no obedecer lo que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Como dice la palabra, si soportamos la disciplina, Dios os trata como hijos. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Si tú eres disciplinado por Dios, corregido por el Señor te ama. Te ama, así como un padre ama a su hijo cuando lo disciplina. El hijo que no tiene disciplina, ¿cómo crece? No crece bien, ¿verdad? Ese hijo que nunca tuvo una disciplina, una enseñanza, no le va a ir bien en la vida. Igual cuando va uno a un entrenamiento, un ejemplo de un entrenamiento de béisbol, de fútbol, ¿verdad? El que enseña ahí, el entrenador, enseña a todos, ¿verdad? Pero si algo hicieron mal, él los va a poner a hacer, por ejemplo, a correr unas 10, 20 vueltas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no fueron obedientes a lo que él dijo. Entonces les pone una disciplina. Ok, ustedes van a correr 10 vueltas porque no hicieron esto. Entonces toda disciplina es como una enseñanza para cada uno de nosotros, ¿verdad? Una enseñanza para cada uno de nosotros. Espero que esa palabra la hayas entendido. Tal vez fue un poco rápida, pero aquí te compartí todos los versículos que yo encontré, ¿verdad? Y todavía faltan más, pero se llevaría mucho tiempo, ¿verdad? Y yo casi no me llevo así tanto tiempo para compartirte todo eso. Poco a poco voy aprendiendo más, ¿verdad?, sobre esto y enseñándoles a ustedes. Espero que lo hayan entendido. Tal vez fue un poco rápido, pero yo te lo comparto, ¿verdad? Proverbios 3, 11 y 12. Que no menosprecies la disciplina del Señor. Porque si el Señor te disciplina o te castiga es porque te ama. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Quiere formar nuestro carácter. Él nos está enseñando, ¿verdad?, a través de la palabra. Entre más tú leas la palabra, tú más vas a aprender las instrucciones que Dios tiene para ti. Dios te bendiga en este día. Que tengas un feliz fin de semana. Saludos de donde ustedes estén. Desde Kansas City para Cristo, mis amados. Bendiciones. Bendecido
día. Aleluya, alábale que Él vive.